Y bueno, aproximarse a Clarice Lispector es como el súbito descubrimiento del personaje de su cuento Evolución de una miopía, donde escribe: fue apenas como si se hubiese quitado los anteojos y la miopía misma le hiciese ver. ¿Qué vemos en Clarice Lispector? Quizá la insustancialidad, es decir, los argumentos y los narradores y los personajes y las situaciones se diluyen en el fluir de la conciencia, en la indeterminación del tiempo, en un discurso directo, en el libre, en los sintagmas nominales. No es importante en Clarice lo que sucede. No son los hechos lo que importa, sino las percepciones de los hechos. El lenguaje, decíamos, para anular la trama pausadamente y lograr que sus obras se sostengan en una especie de estiramiento en la profundidad del lenguaje, porque lo único que verdaderamente importa al leer a Clarice es el lenguaje. Su obra quizá podría pertenecer a un inexistente género literario que podríamos llamar lingüístico, por decirlo de una forma simplista. Bueno, Benjamin Moser, autor de ¿Por qué este mundo?, biografía de Clarice Lispector, sostiene una hipótesis arriesgada: que Clarice reescribió una y otra vez durante toda su vida la historia de su sentimiento de no pertenencia. Y es precisamente en Pertenecer, título de la crónica compilada en Aprendiendo a Vivir y otras crónicas, donde Clarice habla sobre las condiciones más desfavorables de su nacimiento. Dice: estoy segura de que en la cuna mi primer deseo fue el de pertenecer. De alguna manera yo debía estar sintiendo que nací sin motivo. Después la vida me mostraría que al escribir me pertenecía a mí misma. Por motivos que ni mi madre ni mi padre podían controlar, yo nací y resulté tan solo nacida. La vida me hizo de vez en cuando pertenecer, como para darme la medida de lo que pierdo al no pertenecer, y entonces lo supe. Pertenecer es vivir. Entonces, si escribir es pertenecer y pertenecer es vivir, podría plantearse que escribir para ella es vivir. Pero en el sentido en que le da la escritora en su obra Agua Viva, donde escribe: no quiero ser biográfica, quiero ser bio. Es decir, algo mucho más abarcador que lo biográfico. No solo los trazos que dibujan los biógrafos para dar forma a sus personajes biografiados, o que las escritoras o los escritores trazan dueños de sus destinos. Este no es el caso. Clarice Lispector es una bioescritora. Sí, una bioescritora deslumbrante. Una escritora no de historias, sino de vidas, pero de vidas puestas en el lenguaje, y de vidas puestas en el lenguaje de ella misma. En Aprendizaje o el libro de los placeres configura un sondeo profundo en los corazones de dos personajes que intentan amarse primeramente a sí mismos para poder amarse entre ellos. Un amor desde la desolada posición de quien ama también intensamente al cuerpo deseado. Desolada posición, aclaro, porque la necesidad física del otro a través del amor es la que transforma el más profundo sentimiento en un acuerdo entre los cuerpos. Cuerpos que hablan además, obvio, pero en el amor. Por ello, penetrar en el mar del amor de Loreley, la protagonista de esta novela, es entrar en un mar oscuro, mar sereno, el mar de Loreley, que es descender a los abismos del yo. Eso es leer a Clarice Lispector, ir descendiendo mediante el lenguaje. Quien tenga el valor para hacerlo, pues que lo haga. Esta obra, Aprendizaje o el libro de los placeres, es un libro de amor extrañamente profundo, dolorosamente profundo. Loreley se pregunta: si yo fuese yo y tuviera un documento importante que guardar, ¿qué lugar elegiría? Y queda la personaje atrapada en la frase: si yo fuese yo. Esta frase que la lleva sin querer a pensar lo que en ella era sentir.
Lorelei decide, asustada por la avasalladora fuerza del amor que siente, ahora abro comillas, iba a esperar. Iba a esperar comiendo con delicadeza y recato y avidez controlada cada mínima migaja de todo. Quería todo, pues nada era demasiado bueno para su muerte, que era también su vida, tan eterna que hoy mismo ella ya existía y ya era. Páginas adentro, la lectura aproxima una cierta percepción de aprendizaje del placer. Leo, cito, se puede aprender todo, incluso amar. Se puede aprender a tener alegría. El placer no era para jugar con él, el placer era nosotros. Continúa Lorelei. Alivia mi alma, haz que sienta que tu mano está cogida de la mía, haz que sienta que la muerte no existe porque ya estamos en verdad en la eternidad, haz que sienta que amar no es morir, que la entrega de sí mismo no significa la muerte, haz que sienta una alegría modesta y diaria, haz que no te indague demasiado porque la respuesta sería tan misteriosa como la pregunta. ¿Qué responde la voz de Ulises, el protagonista masculino, a Lorelei? Él le dice, hemos tratado de salvarnos, pero sin usar la palabra salvación para no avergonzarnos de ser inocentes. Hemos disfrazado con el pequeño miedo el gran miedo mayor y por eso nunca hablamos de lo que realmente importa. Hemos sonreído en público de lo que no sonreiríamos cuando nos quedásemos solos. Nos hemos tenido el uno al otro por encima de todo, pero yo escapé de eso, Lori. Escapé con la ferocidad con que se escapa de la peste, Lori, y esperaré hasta que tú estés preparada. Leer a Clarice Lispector es sumergirse, decíamos, en el lenguaje puro, igual que nos sucede con las obras de Virginia Woolf. Con Clarice nos sumergimos en una nueva manera de ver el mundo, en el imperio del fluir de la conciencia, pero sobre todo en el no temor a las palabras. A esas palabras de los secretos que habitan dentro de sus personajes, que son siempre seres nada irreales. Clarice acostumbra a dibujar con trazos claros y contundentes a esos que caminan por las calles y en un gesto nos descubre su vida sin saberlo. Por ejemplo, leamos La hora de la estrella. Esta crónica de los trabajos de un escritor que pretende lanzar su grito de violencia a la vida tras contemplar la desesperación en la mirada de una humilde joven vista al pasar. Clarice ahí, en esa obra, igual que en las demás, Clarice es el no miedo. El no miedo. En esta novela, al referirse a su personaje, podría resolverlo por el camino más fácil, matar a la niña infante. Pero quiero lo peor, la vida. Clarice se disfraza, por decirlo de algún modo, de este escritor que con gran esfuerzo, a veces en contra de sí mismo, escribe el libro que tenemos en las manos y no sabe bien cómo hacerlo. Escribe un libro desde la incapacidad de escribirlo y se plantea a través de esa duda inaplazable que guarda en su centro la validez de su propia existencia. Maneja pues materiales peligrosos. Este autor en la obra de Clarice no tiene nombre y debe ser así para no echarse a llorar, sino intentar escribir una historia simple pero profunda, que consta de hechos pequeños que manifiestan la miseria de vivir sin saber que se vive o la miseria de vivir simplemente y decirlo dando voz a la joven Macabea, que no sabe casi nunca nada de sí misma, sino casi al final, cuando ya no es posible, aunque quizá nunca fue posible, vivir otra vida. Clarice se dio a la tarea de echar al mundo libros como gritos de lo callado, partiendo siempre de un hecho cotidiano que rompe al renunciar al miedo a las palabras, como en la obra que estamos comentando ahora, La hora de la estrella, donde escribe: lo que me confunde la vida es escribir. El vacío tiene el valor de lo pleno y se asemeja a ello. Un medio de obtener es no buscar.
Un medio de tener es no pedir, y solo creer que el silencio que forjó en mí es respuesta a mí, a mi misterio. Quiero aceptar mi libertad sin pensar en lo que muchos creen, que existir es cosa de locos, un caso de demencia, porque lo parece. Existir no es lógico, los hechos son sonoros, pero entre los hechos hay un susurro. Y quizá lo que se pulsa es el silencio, porque leer a Clarice Lispector también es tocar, ver, probar el silencio. Así lo expresa en su narración lírica titulada Silencio, donde escribe: se puede pensar rápidamente en el día que pasó o en los amigos que pasaron y para siempre se perdieron, pero es inútil huir. El silencio está ahí. Aún el sufrimiento peor, el de la amistad perdida, es solo fuga, pues si al principio el silencio parece aguardar una respuesta, ¿cómo arderemos por ser llamados a responder? Pronto se descubre que de ti nada exige, quizá tan solo tu silencio. Las obras de Clarice Lispector definen su mundo, exquisito y terrible, quien ella, en silencio, dijo: es hacia mí a donde voy y de mí salgo para ver. ¿Ver qué? Ver lo que existe. Una escritora sensible, angustiada con el hecho de no saber por qué se vive, que creó una obra acerca de ese no saber. ¿Quién es Clarice Lispector? Ella misma contesta: nací en Ucrania, pero ya en fuga. Mis padres pararon en una aldea que ni aparece en el mapa llamada Chechelnik para que yo naciera y se vinieron al Brasil, a donde llegué con 2 meses, de manera que llamarme extranjera es una tontería. Soy más brasileña que rusa, evidentemente. Cuando tenía 14 o 15 años escribí un cuento y lo llevé a una revista que se llamaba Vamos a leer. Me quedé allí, de pie. Yo era lo que sigo siendo, una tímida atrevida. Soy tímida, pero me lanzo. Le di al editor el cuento para que lo leyera y dije: es para que usted vea si lo publica. Lo leyó, me miró y dijo: ¿has copiado esto de alguien? ¿Lo has traducido de alguien? Respondí que no, y lo publicó. Así respondió en una entrevista donde también dijo: nací para amar a los demás, nací para escribir y para criar a mis hijos. Amar a los demás es tan vasto que incluye incluso perdón para mí misma. Con lo que sobra, amar a los demás. Es la única salvación individual que conozco. Nadie estará perdido si da amor y a la vez recibe amor a cambio. Clarice Lispector ha sido reconocida como una escritora extraordinaria en su país y fuera de él. Su escritura, como ya hemos observado con los ejemplos que aquí se han dado, es plena y diáfana, es claridad y desasosiego. Y más allá de lo que puedan decir las palabras, su escritura respira palabras, vive su propia vida intensa. El poeta brasileño Carlos Drummond de Andrade escribió cuando ella murió: Clarice procedía de un misterio y regresó a otro. Yo, implorante, yo, la que necesita, la que pide, la que llora, la que se lamenta, pero la que canta, la que dice palabras al viento, ¿qué importa? Los vientos las traen de nuevo y yo las poseo, yo al lado del viento, la colina de los vientos aullantes me llama, voy, bruja que soy, y me transmuto. Oh, cachorro, ¿dónde está tu alma? ¿Está cerca de tu cuerpo? Yo estoy cerca de mi cuerpo y muero lentamente. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo amor, y cerca del amor estamos nosotros. Es ahí a donde voy de su obra Silencio, lo que acabo de leer. Esto es Clarice Lispector. Misterio. Ella y su obra. Clarice es la fuerza de la vida, la renuncia al miedo, la escritora que gana más con las relecturas de sus lectoras y lectores que con la lectura a secas. Sus obras inclasificables,
leídas y releídas, son la pasión por la desnuda vida. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.